Hoy día vamos a hablar de la renta variable. ¿Y por qué? Porque obviamente estamos a puertas de contextos complejos en los mercados como son, por ejemplo, las elecciones tanto en Chile como también en Estados Unidos. Y obviamente también recuperándonos de una gran crisis como ha sido esta pandemia y que ha tenido tanto impacto económico. Entonces, muchas veces nos cuesta comprender la relación que existe entre economía, mercados y el comportamiento que van teniendo la bolsa, las acciones. Entonces, por eso quisimos hacer este webinar para explicar cuál es nuestra visión respecto a dónde podrían dirigirse las acciones, la renta variable, y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Se recuperará la economía? ¿Cuáles son las perspectivas que se están hoy día considerando de cara a lo que viene el año 2021? Segundo, la importancia de los estímulos. Es tan importante lo que estamos viviendo hoy día que hay mucha ayuda de parte de los gobiernos, de parte de los estados, de parte de los países, desde un punto de vista de gasto fiscal y también desde el punto de vista monetario por parte de los bancos centrales que están inyectando dinero a la economía y eso sin duda es un aspecto clave en la posible recuperación que tengamos. Luego, ¿cómo van a impactar las elecciones de Estados Unidos en la renta variable a nivel global, en las acciones? Y finalmente, algunas oportunidades de inversión para los próximos meses. Vamos a hablar no tanto en profundidad de cuáles van a ser esas inversiones que a nosotros nos parecen atractivas. Nosotros tenemos una estrategia de inversión para nuestros clientes bastante específica y bastante tranquila, si se quiere, pero obviamente vamos a tocar algunos puntos en donde hacemos notar dónde pueden existir estas oportunidades y cuáles son los cambios que se pueden esperar de cara al próximo año. Por lo tanto, vamos a hablar de estos 4 puntos y como siempre nos pueden ir haciendo ahí las consultas respectivas y obviamente discutiendo, conversando de qué es lo que opinan, qué es lo que creen que va a pasar en el futuro. Bueno, se habla mucho de los diferentes tipos de recuperaciones económicas. Una recuperación en B corta, una recuperación en U, o una recuperación que no es recuperación en L, o W o K. Incluso ahora apareció esta recuperación en K, que por ahí leí una columna a Nuriel Rubini, este economista que es fatal y siempre mira el futuro con mucho pesimismo. Hablaba de esta recuperación en K, que no es recuperación, sino que es un deterioro económico de largo aliento. Pero lo que se ha hablado bastante en los últimos meses, a partir de esta crisis económica y esta pandemia, es que muchos pensaban que la recuperación iba a ser muy lenta, que iba a ser esta especie de U o incluso L, en donde nos íbamos a quedar muy pegados abajo con bajo crecimiento económico por mucho tiempo. Pero estas son las proyecciones recientes del FMI, que mejoró de manera considerable las perspectivas para este año, en que si bien vamos a tener una contracción económica, se mejora esa visión y el mundo este año va a caer, se va a contraer un 4,4%. Anteriormente se esperaba que la caída fuera de un 5,2%, por lo tanto, una caída para este año del 4,4% es mejor que la visión anterior del FMI. Y lo que anticipa el FMI para el próximo año es una recuperación económica del 5,2%. Por lo tanto, la recuperación va a ser más o menos en la misma magnitud, un poquito más de la caída de este año. Y eso da cuenta de que si se llegan a cumplir estas expectativas, vamos a tener esta recuperación en B. Y eso ya lo hemos estado viendo en varios indicadores que les voy a comentar más adelante. Lo importante cuando vivimos una contracción tan fuerte como la de este año, una crisis económica tan fuerte, es mirar el detalle de cómo se comporta cada economía. Y acá hay un aspecto relevante a tener en cuenta, que es cómo está hoy día evolucionando la economía china ante esta crisis económica. Y China este año va a crecer, no se va a contraer, va a crecer este año China un 1,9%, lo cual es muy inferior a los crecimientos que acostumbra, pero de todas formas va a crecer un 1,9%, de acuerdo a estas cifras del FMI.
mientras que para el próximo año se espera que crezca un 8,2%. Por lo tanto, China va a seguir siendo una fuerza económica importante y que va a llevar el crecimiento económico, va a liderar el crecimiento económico de aquí en adelante. Lo mismo pasa un poco con Estados Unidos, aunque el deterioro es un poquito más significativo, y quien lo está pasando muy mal son los países europeos, particularmente Italia y España, con caídas para este año esperadas de 2 dígitos. Por lo tanto, hasta acá las perspectivas son bastante positivas respecto a la recuperación. Y acá son las cifras que ya hemos conocido, o sea, esto no es proyección, sino que es la recuperación que ya se ha visto tanto en producción industrial como en ventas minoristas. Y acá tenemos a la economía china con una recuperación en su producción industrial muy significativa, Estados Unidos con una recuperación en ventas minoristas también muy fuerte, y la eurozona que se ha recuperado también, pero un poco mejor en ventas minoristas más que en producción. Ahí también el impacto económico. Y lo que creo que es muy llamativo, muy relevante, es lo que estamos viendo hoy en día como recuperación de las ventas minoristas en Estados Unidos. Hay un ruido molesto desde fuera, no sé si lo alcanzan a escuchar, para de esa manera cerrar, no, ahí se fue, así que no es tan terrible. Bien, eh, las ventas minoristas en Estados Unidos se han recuperado y han mantenido la trayectoria prácticamente intacta, alcista, que venía mostrando desde hace ya una década. Y desde ese punto de vista vemos que la recuperación ha sido muy fuerte en B, como lo veníamos diciendo, y esto se debe mucho a los estímulos económicos que hemos conocido, que han entregado los gobiernos de diferentes partes del mundo y que han sido extraordinariamente elevados con respecto a otras crisis. Y eso hace una gran diferencia también respecto a la recuperación. Por lo tanto, ese es un aspecto que hay que tener muy en cuenta también. Ahora, asociado también a esta recuperación en algunas cifras, como producción industrial o también la recuperación en ventas minoristas, está asociado de la misma manera a el aumento de la movilidad que hemos visto en diferentes partes del mundo. ¿Qué quiere decir esto? En que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, hemos aprendido a convivir con el COVID, hemos aprendido a convivir con la pandemia y por lo tanto algo que era impensado hace un año atrás, que todos estuviéramos caminando por la calle con una mascarilla, hoy día es algo habitual, el lavarnos las manos de manera más recurrente, el andar con alcohol gel, las medidas de seguridad que toma el comercio, todo esto ha permitido que podamos relacionarnos de mejor manera con esta pandemia y que podamos volver a funcionar. Y con cierres de ciudades, con confinamientos parciales, que es muy diferente a estos cierres totales que vivimos en abril, en marzo, en abril. Por lo tanto, ese aumento de movilidad va muy en línea también con la recuperación económica que hemos visto en lo reciente. Y esto para mí es muy importante, lo hemos comentado en la visión semanal que hemos hecho todas las semanas, los días domingos, respecto a lo que va pasando en los mercados. Hablamos precisamente de este incremento muy fuerte que hemos visto en los contagios en Europa, pero no así la letalidad. Las muertes han sido muy menores respecto a lo que vimos en marzo y abril. Y eso se debe a varios aspectos. Los tratamientos están siendo mejores, están más preparadas los servicios de salud, el andar con mascarilla disminuye la carga viral. Hay hartos aspectos que hoy día juegan a favor, al parecer, y por lo tanto eso es positivo desde el punto de vista de que la economía, a pesar de que tengamos elevados casos y que el virus siga andando por ahí, no está teniendo un impacto similar a lo que vimos en marzo, abril con las muertes. Y eso es muy positivo porque eso da pie para que la economía pueda volver a funcionar con cierta normalidad. ¿Ya? Por lo tanto, este para mí es un gráfico muy importante que da cuenta de el optimismo que hoy día existe respecto a que la economía se recupere de manera importante. Y
Llevando todo esto a Chile, este año nuestro país, de acuerdo al Banco Central, vamos a tener una contracción económica de un 5,5%. El FMI espera una contracción del 6%. Por lo tanto, vamos a andar por ahí. 5,5, 6% debiera ser la contracción para Chile este año. ¿Cuánto se espera la recuperación para el próximo año para Chile? Entre un 4 y un 5%. Por lo tanto, Chile, en este contexto internacional, por ejemplo, comparándonos con Europa, debiéramos andar mucho mejor en términos de crecimiento económico, como también respecto a otros países vecinos, en donde lo han pasado muy mal y hoy día sabemos que Latinoamérica es donde está el foco y en donde no se ha podido controlar de manera importante la pandemia. Y ahí también el impacto económico en nuestra región va a ser más importante. Entonces, todo esto también va de la mano con las expectativas que existen respecto a una vacuna. Y por lo tanto, desde un punto de vista de la inversión y de qué mercados puedan hoy día estar viéndose muy mal, que hay una conexión directa entre muchos casos, grandes cierres de las economías con deterioro económico y impacto en el mercado, en la bolsa. Eso debiera también beneficiar en mayor medida a los países más afectados por la pandemia si es que se llega a encontrar esta vacuna. En el gráfico de la izquierda se puede observar en diferentes colores cuáles son las expectativas del mercado y de las personas que están relacionadas al descubrimiento de esta vacuna, cuáles son las expectativas de que aparezca una vacuna definitiva de aquí en adelante. Más o menos un 50% se espera que se encuentre esta vacuna antes de marzo del próximo año. Luego, para el segundo, tercer trimestre del próximo año, ya aumenta la probabilidad a un 90% de que se va a encontrar una vacuna. Y los menos optimistas están esperando ya hacia fines del próximo año el que se encuentre una vacuna. Hemos visto en las noticias en el último tiempo que falla una implementación de esta vacuna, que han habido complicaciones en algunos pacientes, cosas que son normales en el descubrimiento de una vacuna de este estilo. Pero lo importante de todo esto es que hoy en día existen 10 vacunas que están en fase 3, o sea, están en las etapas finales para ya finalmente ser aprobadas. Entonces, no es que exista solamente un laboratorio y una empresa solamente que está intentando sacar la vacuna. Hay 10 que ya están en fase 3, hay 15 que están en fase 2 y hay 10 en fase 1. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que aparezca esta vacuna en la medida de que siga avanzando el tiempo y por lo tanto ahí está el optimismo de que se va a encontrar precisamente esta solución. E insisto, quienes están hoy día más perjudicados van a ser los más beneficiados en el ámbito accionario cuando se encuentre la vacuna. Y ahí pongo desde ya el acento en las economías emergentes y particularmente en Latinoamérica, que en Latinoamérica ha estado muy complicada, los mercados accionarios de Latinoamérica han estado muy afectados precisamente por la pandemia. Pasando al segundo punto, el optimismo que hoy día tenemos y que lo tienen obviamente muchos analistas a nivel global, y lo que nosotros hacemos es básicamente recopilar la información y tratar de masticarla y entregarla suavizada. Lo que nos dicen muchos analistas y grandes centros de estudio a nivel global es que va a haber esta recuperación en B, va a haber una recuperación importante el próximo año, y uno de los aspectos que son muy positivos para esta recuperación es la gran cantidad de estímulos que hoy día están disponibles en la economía. Y tenemos estímulos fiscales y tenemos estímulos monetarios. Los estímulos fiscales es cuando un gobierno dice, señores, vamos a dar subsidios para contratar personas, subsidios para el empleo. Vamos a entregar un bono, vamos a lanzar un plan de inversión pública en donde construyamos carreteras, construyamos puentes. Todo eso es gasto fiscal. Y ese gasto fiscal, ese estímulo fiscal, si se dan cuenta acá,
como porcentaje del PIB, en Estados Unidos es de aproximadamente un 15%. Es muchísima plata. Y eso es más del doble de lo que fue en un periodo largo de tiempo en el año 2008-2010 con la crisis financiera de ese momento en Estados Unidos. ¿Para qué decir Alemania? Más de 3 veces gasto fiscal en esta oportunidad respecto a la crisis del 2008-2010. Japón, Francia, Canadá, Italia, China, España. España no, España está al debe, al igual que, claro, España está al debe, al igual que Rusia. Pero en general hemos visto que en gran parte del mundo y de las economías más importantes hay estímulos que son muy relevantes hoy en día comparado con la crisis del 2008-2010, que en ese momento, además de haberse entregado menos estímulos, fue en un periodo de tiempo más largo y por eso la recuperación económica posterior al 2008-2010 fue muy lenta, comparado con la recuperación rápida que estamos viendo ahora. Y desde el punto de vista de los estímulos monetarios, es decir, baja tasa de interés y emisión de billetes para lanzarlos a la economía, hoy día también ha sido muy fuerte este apoyo que están llegando precisamente los principales bancos centrales del mundo. Ahí tenemos, lo he mostrado ya en otras presentaciones, al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, a la presidenta del Banco Central Europeo y al presidente del Banco Central de Japón, entiendo, que están hoy en día estimulando mucho la economía. Y ahí podemos ver cómo las tasas han caído de manera importante en los países emergentes, gráfico de la izquierda, línea roja, y de los países desarrollados, las tasas están prácticamente en cero. Y respecto al balance de los bancos centrales, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la cantidad de plata que lanzaron a la economía? Hoy día está en máximo histórico en Estados Unidos, en el Banco Central Europeo, economías emergentes y también en Chile. Por lo tanto, muchos países del mundo están hoy en día con mucha política fiscal expansiva y política monetaria expansiva. Están lanzando la casa por la ventana para que la economía se recupere rápidamente. ¿Eso tiene riesgo? Sí, sí y no. En la medida que esto sea bien administrado, como ha sido en la última década por lo menos, debiera ser algo positivo y que puede tener consecuencias negativas al futuro, claro, pero no en el corto plazo, sino que más bien en el mediano plazo, es decir, más allá de 2, 3, 4, 5 años. Y este gráfico es muy importante porque hace algunas semanas atrás, en agosto en particular, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos hizo una conferencia, hizo un discurso que es muy llamativo y que esto es también muy positivo para la economía y para las acciones, que es que la inflación ha estado por debajo de la meta por muchos años. Ya la última década, la inflación en Estados Unidos ha estado por debajo de su objetivo, que es del 2%, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y por lo tanto, hay una brecha amplia entre lo que se esperaba como inflación versus la inflación que se ha logrado, alcanzado en todo este tiempo. Entonces, esa brecha permitiría que la Reserva Federal y muy probablemente también después otros bancos centrales no les importe por un periodo de tiempo elevada inflación. No le importaría quizás a la Reserva Federal tener una inflación del 3-4%, porque el gran objetivo que se busca hoy día es que además de la recuperación económica, que es importante, pero más importante aún es que esa recuperación económica llegue a la gente con más empleo. Y por lo tanto, lo que más quieren hoy en día los gobiernos y los bancos centrales es que se recupere el empleo. Y eso se demora. Y por lo tanto, mientras más estímulos se le inyecten a la economía para que se genere una recuperación más fuerte en el empleo, se puede dar estas licencias, estos bancos centrales, particularmente la Reserva Federal, para que la economía se recupere de manera rápida. Esto es muy positivo, porque en otras ocasiones, cuando la inflación subía, las tasas subían. Ahora puede que la inflación suba y las tasas no suban. Y eso es algo muy positivo para las acciones, es muy positivo para los mercados de renta variable, ¿ya? Bien.
Y dentro de todos estos estímulos que se le han entregado a las personas, obviamente lo que ocurre es que si yo recibo un bono, si yo hoy día estoy gastando menos plata porque no salgo a comer, porque no me voy de viaje, o porque estoy siendo mucho más austero ahora, porque no sé lo que va a pasar en los próximos 6 meses, eso implica que las personas estén hoy día con una mayor capacidad de ahorro. Y eso muchos lo sabemos. El estar en casa, el salir menos, el gastar menos, implica un nivel de ahorro adicional que muchos de nosotros dijimos, wow, no sabía que podía ahorrar tanto. Los que obviamente han mantenido su trabajo, los que obviamente han mantenido una situación financiera estable. Y acá en este gráfico podemos ver cómo aumentaron las tasas de ahorro en Estados Unidos, Alemania, Japón y China. Y por ejemplo, en el caso de China, las tasas de ahorro aumentaron al 30% del ingreso disponible. En Estados Unidos, cuando las tasas de ahorro eran del 7%, aumentaron esas tasas de ahorro también a sobre el 25%. Entonces, esto es algo muy importante porque esta plata no es que va a quedar ahí ahorrada de por vida, sino que se recupera la economía, las personas se encuentran trabajo, se encuentra una vacuna, el boom económico que se va a dar en esas condiciones va a ser impresionante. Y eso es lo que anticipan algunos analistas para el próximo año, que se va a dar un mini boom económico cuando se mezclen todas estas cosas. Mejora en empleo, vacuna y mayor certeza de recuperación económica de parte de las personas. Si eso se cumple, que es muy probable que se cumpla en los próximos meses, vamos a tener un mini boom económico muy importante en los próximos trimestres. Así que ahí está precisamente uno de los aspectos más importantes del optimismo de cara al 2021. Tercer punto, ¿cómo se vienen las elecciones en Estados Unidos? Bueno, hay una amplia probabilidad de que Joe Biden salga electo presidente. Algo que ha cambiado en la elección actual respecto a la de Hillary Clinton con Trump es que en ese momento había mucha confianza de que Hillary Clinton saliera electa como presidenta. Y por eso se criticó mucho a los encuestadores de que no pudieron predecir el resultado y que fallaron mucho porque Trump no tenía ninguna posibilidad de salir electo presidente en 2016. ¿Qué pasó en ese momento? Como la gente se confió de que era una carrera ganada, mucha gente no fue a votar. Y hoy en día, y bueno, se han hecho varios análisis respecto a eso, de que si toda la población del mundo demócrata hubiese ido a votar, y por ejemplo, una parte importante de las personas de color en Estados Unidos si hubiesen votado, ganaba pero fácilmente Hillary Clinton. Entonces ahora lo que se ha impulsado es que precisamente las personas vayan a votar y lo hagan con anticipación, porque Trump además dijo que no iba a ser muy, no iba a creerse mucho las votaciones, que le iba a impugnar, ya lo dijo abiertamente. Entonces, ahora hemos tenido un incremento del 300% de las votaciones anticipadas, quedan 2 semanas para las votaciones y ya han votado anticipadamente el triple de lo que votaron a la misma fecha el año 2016. Y además ahora hay menos indecisos. Por tanto, hoy en día hay mucha probabilidad de que Joe Biden salga presidente en Estados Unidos. Todo puede pasar de aquí a 2 semanas más, sin duda, pero hay una alta probabilidad de que, además de salir Biden, de que el Partido Demócrata gane la Cámara de Representantes y el Senado. Entonces, se habla de una ola demócrata que va a llegar al gobierno y por eso va a poder llevar adelante la propuesta de campaña Biden, que es aumentar los impuestos corporativos y aumentar impuestos a las personas más ricas y también a las empresas que venden al extranjero. Esto es obviamente muy malo para la bolsa, es muy malo para las empresas, porque más impuestos impacta en los resultados, impacta en las utilidades, ¿ya? Pero no es tan terrible porque también viene un lado positivo de la llegada de Biden a
la presidencia. Y ese lado positivo es que debiera haber una mejor relación Estados Unidos y China, y eso obviamente que puede impactar de manera positiva a los mercados. Recuerden que hace 2 años tuvimos esta guerra comercial Estados Unidos y China y se pasó mal, hubo mucha incertidumbre y temor respecto a estos incrementos de los aranceles y obviamente sería fácil y rápido de poder eliminar este incremento de aranceles a los sectores que han sido protegidos por parte de Biden. Así que hay dos aspectos que son obviamente positivos para la bolsa, porque menos aranceles y mayor comercio internacional es positivo para la economía, es positivo para las empresas, para la cadena de valor. Pero sin duda lo más importante de lo que traería como propuesta de campaña Biden es que se está ahora votando un segundo plan de estímulos y de cheques para las personas en Estados Unidos. Ha habido una larga discusión entre los demócratas y el gobierno en las últimas semanas y obviamente por intereses políticos no se ha llegado a un acuerdo. ¿Y por qué? Principalmente la diferencia está en el monto. Los demócratas quieren más plata para la economía, más plata para las personas, en cambio el gobierno quiere menos plata en este segundo paquete de estímulo. Se habla de 2 trillones de dólares que se deberían entregar. Si es que llega el Partido Demócrata, podrían ser incluso un poco más. Es mucha plata que va a llegar a las personas y como ya hemos visto, la gente, obviamente, este es un cheque que ha sido para todo el mundo, para todos los norteamericanos, y obviamente hay un sector de los norteamericanos que lo han pasado muy mal, igual que en Chile, pero no todo el mundo. Por lo tanto, la gente que no lo está pasando mal y que mantiene sus ingresos, es plata gratis que puede obviamente volver a inyectar a la economía y es positivo para la economía como un conjunto. Entonces, esto sin duda que es muy positivo y acá tenemos cuál es el nivel de aceptación de este plan de estímulo, que es más o menos de un 72% de la población quiere este plan de estímulo, obviamente. Así que tiene ya el voto popular, tiene el voto incluso de un amplio espectro de los republicanos del mismo gobierno. Así que esto es muy probable que ocurra. Puede ocurrir esta semana, como puede ocurrir en un mes más o más adelante. Está por verse, pero de que va a llegar esta plata para la economía, es muy probable que así sea. Bien, vamos a la última parte, vamos llegando ya rápidamente a las oportunidades y para hacer un pequeño resumen, tenemos que la recuperación está siendo muy rápida. Y está siendo muy rápida porque estamos aprendiendo a convivir con la pandemia, con el COVID, y porque también es absolutamente poco saludable quedarnos en las casas encerrados y obviamente tenemos que volver a vivir, eso es obvio. Y por lo mismo tenemos que aprender a convivir con el virus. Y además han llegado muchos estímulos a la población que lo ha podido salir a utilizar, a gastar, a comprar, a invertir, etc. Por lo tanto, esos dos aspectos son muy positivos. También el aspecto relevante es que han aumentado los casos, pero han disminuido las muertes, y eso también habla de que el virus probablemente hoy día esté siendo menos letal. Y todo esto acompañado con unas elecciones que vamos a tener en Estados Unidos que, raya para la suma, deberían ser positivos para los mercados también. Porque, por un lado, van a seguir los estímulos monetarios, es decir, las tasas van a seguir muy bajas por mucho tiempo más, y los estímulos fiscales todavía queda un poquito de espacio para que Estados Unidos le entregue más plata, más dinero a la población, que obviamente lo vuelve a ingresar a la misma economía. Así que el panorama es bastante auspicioso. Y si además encontramos una vacuna, vamos a tener un repunte económico sin parangón, muy probablemente, respecto a lo que hemos visto como evolución económica en los últimos años. Bien, Pamela nos dice, así como las personas pudieron retirar el 10% de su AFP, ¿será bueno el segundo retiro? Me refiero bueno para la economía. Claro, esto yo he hablado en otras ocasiones respecto a lo que es el retiro del 10% de la AFP.
No hay que ser economista ni muy inteligente para saber de que si se inyecta una cantidad impresionante de dinero a la economía va a andar bien. Y por lo tanto, hoy día los políticos se han vanagloriado de haber hecho una muy buena política fiscal para ayudar a la economía y que está todo perfecto. Pero cuidado, esa es la, la mirada de corto plazo. Y obviamente, si es que nosotros nos dan la posibilidad de sacar nuestra plata para la jubilación, la sacamos y hacemos un buen asado y nos vamos de viaje con nuestra familia, lo vamos a pasar chancho en una semana, lo vamos a pasar genial, lo vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar con nuestra familia, va a ser inolvidable probablemente un viaje y un asado y una fiesta con nuestra familia que nos vamos a gastar en una noche, una semana, obviamente, lo vamos a pasar muy bien, pero no vamos a tener jubilación a futuro. Ese es el problema de este retiro del 10% y eventualmente que se dé un segundo retiro del 10%. Bien, eso, y bueno, al parecer, a diferencia como fue el retiro del 10% inicial, del primer retiro del 10%, hubo mucha rapidez, celeridad en el Congreso y avanzó rápido. Ahora no ha sido así. La verdad que ahora ha ido más lento y yo creo que obviamente lo que está en la mente de todos los políticos y de todo el espectro político nacional es las elecciones del plebiscito constitucional. Eso es lo que hoy día va a marcar la pauta y dependiendo de cómo se vayan haciendo los análisis posteriores de esto, va a volver a jugar un rol importante. Bueno, la impresora de billetes en Estados Unidos no para, así es. Y bueno, ahí también nos comenta Juan, el retiro del 10% del camino fácil. Para hoy, claro, pan para hoy, hambre para mañana. Y para los políticos no es relevante porque ellos no estarán cuando esto se sienta el impacto real de estos retiros. Tal cual, así es. Patricio me pregunta, ¿cómo es la recuperación en forma de K? Bueno, básicamente es que la economía se cae fuertemente, como fue ahora. Hay una recuperación, pero es solamente un espejismo, de acuerdo a lo que dicen, que es una recuperación por los estímulos fiscales, pero después, posteriormente, viene de nuevo una caída. Esa es más o menos la forma de K, que es la más pesimista de todas y que se lo leí hace algunas semanas atrás a Nuriel Rubini, que es siempre muy pesimista, así que no hay ninguna novedad en eso. Bueno, una buena pregunta Enrique me hace, ¿cómo veo el cobre para el próximo año, lo que resta de este año? Lo veo muy bien y lo veo muy bien porque la economía va a crecer fuerte, como se espera, y particularmente China, que es el gran demandante de cobre, se ve mucho mejor que el resto. Entonces, por China y por la recuperación económica del mundo es muy positiva. En general, siempre cuando hay mucho gasto fiscal y esto se inyecta a la economía como inversión en construcción, en carretera, etcétera, siempre eso es muy positivo para el cobre. Y también hay un aspecto más de fondo que probablemente se dé de manera más lenta, más gradual, y es el cambio hacia la electromovilidad. Yo creo que el cambio hacia la electromovilidad en el mundo es un aspecto muy positivo para el cobre también en el mediano plazo. Por lo tanto, yo creo que vienen buenos tiempos para el cobre y precisamente el cobre puede salvar a Chile de incertidumbre, de baja inversión y de los problemas con los cuales vamos a tener que convivir por el hecho de que vamos a tener un proceso constituyente largo y que va a generar discusión y que va a generar incertidumbre sin duda. Ahí no hay ninguna novedad. Entonces, más allá de cómo piense cada uno respecto a cómo se va a vivir este proceso constituyente en el futuro, va a generar incertidumbre, pero creo que el cobre puede compensar precisamente ese impacto económico del proceso de las elecciones que vamos a tener en el próximo año. Camila nos pregunta cómo afecta el retiro del 10% al desempeño de los bancos que operan en Chile. Es muy bueno, Camila, porque obviamente mucha gente que lo está pasando mal
y que probablemente no tuvo los ingresos para poder pagar una cuota, para poder pagar, para poder pagar sus compromisos. Obviamente vimos que la morosidad bajó después del retiro del 10%. La gente va y paga sus cuentas cuando tiene ingresos que le faltaron precisamente en un escenario de crisis. Así que el hecho de que haya más pagadores y que se normalicen los pagos es bueno para la banca, porque obviamente le permite mantenerse sólida, que siempre la banca que esté sólida es un activo para un país, para una economía. Lucas me pregunta, ¿cuál de los dos candidatos que gane beneficiaría más a nuestro país? Mira, yo creo y he llegado a la conclusión de que al final da lo mismo quien gobierne Estados Unidos. Estados Unidos tiene instituciones y una estabilidad impresionante que no cambia mayormente con el color político. Obviamente un candidato beneficia más algo, otro más otra cosa, en el margen, pero no hace gran diferencia. En algún momento cuando salió Trump fue una gran desilusión para el mercado, las bolsas cayeron muchísimo y después los mercados subieron de manera impresionante. En general, Estados Unidos es un país de un centro político amplio y es difícil ver cosas tan extremas. A pesar de que un presidente tan loco como Trump diga tanta tontera por Twitter y por los medios de prensa, igual finalmente esas cosas no se terminan concretando, porque hay una institucionalidad detrás. Y fue un poco, en algún momento me acuerdo cuando se endureció mucho la guerra comercial con China, casi como que voy a obligar a las empresas que no hagan más negocios con China. ¿Es posible eso? Imposible. Creo que también hay hartas demandas por parte de grandes corporaciones al gobierno de Estados Unidos precisamente por ese tipo de declaraciones y algunas medidas que se tomaron. Entonces, la verdad que no creo que haga mucha diferencia. Rodolfo, el detalle del retiro del 10%, invertirlo en la cuenta 2 de la misma FP a largo plazo y luego retirar solo en la rentabilidad. Bueno, va a depender mucho, Rodolfo, de cómo te tomes tú este ahorro y realmente la lógica indica que si uno saca plata de la jubilación, esa plata se vuelve a invertir en la jubilación, en cualquier forma. Puede ser en la cuenta 2, puede ser en instrumentos de inversión, puede ser en una APB, puede ser en una inversión inmobiliaria. O sea, la lógica nos indica que si nosotros sacamos plata de la jubilación, debiéramos ese dinero invertirlo también en otra alternativa que nos permita protegernos para la jubilación, ¿ya? Y ahí obviamente se puede evaluar cuál es la mejor alternativa. Bien, pasando al último punto y habiendo ya respondido las consultas, obviamente va a quedar arriba este webinar en YouTube. Agradecemos el que nos sigan tantas personas en nuestro canal. Cada día tenemos más visitas, cada día tenemos mejores comentarios. La verdad que lo agradecemos mucho. También los invito a que nos sigan en redes sociales, ya sea Twitter o Instagram, en Tricio o @RubixCL. Ahí nos pueden seguir y por lo tanto ahí también vamos subiendo la información de todos estos webinars y toda esta educación que estamos tratando de compartir siempre. Así que felices de poder aportar y bueno, siempre vamos a ir sacando nuevos temas para ir evaluando lo que va pasando en la economía, con las finanzas. En el último tiempo nos hemos dedicado harto al tema de inversiones, que ha estado muy en boga precisamente por el retiro del 10% de la AFP. Pero vamos a retomar prontamente temas más de finanzas personales que lo hemos dejado un poquito descuidado. Vamos a la última parte, que es las oportunidades, y este gráfico es impresionante. Este gráfico que ustedes ven ahí está comparada la bolsa norteamericana con la bolsa de los países emergentes. La bolsa norteamericana representada por el Standard & Poor's 500, el ETF SPY, y los países emergentes por el ETF de los países emergentes, que es el EEM. Y la verdad que es impresionante la diferencia que se alcanzó de rentabilidad entre la bolsa norteamericana versus los países emergentes en la última década. Prácticamente un 200% de rentabilidad a la bolsa norteamericana en los últimos 10 años
mientras los países emergentes rentaron cero en los últimos 10 años. Y eso está cambiando hoy día, de que esto puede modificarse de cara al futuro, precisamente por cómo se va a componer el crecimiento económico de aquí en adelante, en donde los países emergentes pueden verse más beneficiados de cara al futuro que un Estados Unidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, dentro de los países emergentes, a Asia emergente, China, Tailandia, Indonesia, y tenemos también a Latinoamérica, dos grandes bloques, Brasil, Chile, Colombia, Perú, etc. Entonces después hacemos un doble clic y nos vamos a los países emergentes y comparamos emergentes con Latinoamérica. Y de nuevo, Latinoamérica, el, el niño problema de la clase. Latinoamérica muy afectado, países emergentes mucho mejor en el conjunto. Por lo tanto, rezagado Latinoamérica. ¿Cómo representamos Latinoamérica? A través del ETF ILF. Países emergentes, el EEM. Y hacemos un nuevo doble clic y miramos el último año a Latinoamérica y comparamos Latinoamérica con Chile. ¿Y quién es el peor de la clase? Chile. Justo el último año, estallido social, pandemia. Entonces, acá podemos sacar una triste conclusión de que del mundo de acciones, Estados Unidos muy bien, países emergentes muy mal. Luego, dentro de los países emergentes, Latinoamérica peor, y dentro de los países emergentes, Chile peor todavía. Entonces, creo, y ya lo he dicho en otras ocasiones, que Chile está excesivamente castigada a su bolsa, ¿ya? Una primera idea de inversión, hoy día creo que las bolsas en el mundo en general van a andar bien. O sea, apostar por renta variable me parece adecuado. Luego, apostar un poquito más por países emergentes que Estados Unidos me parece bien, porque está muy castigado los países emergentes. Y si se encuentra una vacuna, es muy probable que Latinoamérica tenga un repunte muy significativo, porque también es el que se ha visto más afectado con la crisis, con la pandemia. Y en Chile, como tenemos entre medio un proceso constituyente, creo que hay un exceso de pesimismo en Chile. Porque al final, toda inversión no depende de cuánto ha caído o cuánto ha subido, sino que cuánto pagamos por esa inversión respecto a los beneficios futuros que vamos a obtener de las empresas que estamos comprando. Entonces uno puede decir, Amazon, una empresa extraordinaria, Tesla, una empresa extraordinaria, es el futuro. Ok, pero comprarla tan cara versus los beneficios que nos va a entregar en el futuro, eso es lo que yo me cuestiono. En cambio, acá en Chile, acá está el gráfico del Chile ya limpiecito, hoy día Chile está en mínimos del año 2008 con la crisis financiera del 2008. ¿Vale la empresa hoy día lo mismo que el 2008, con un crecimiento en los últimos 12 años impresionante de Chile? No, no me suena, no me suena. Entonces, ya vimos un mínimo en marzo. Ese mínimo, me acuerdo, a pocos días después de ese mínimo de marzo, pueden buscar el webinar en nuestro canal de YouTube, hablamos de Chile muy castigado, muy barato y que se abrían oportunidades. Cuando hemos mirado todos estos gráficos, estamos comparando todos los gráficos de las bolsas en dólares, por lo tanto es equivalente la comparación, ¿ya? Por eso a mí me gusta más este gráfico del ETF de Chile, el SH, que está en dólares, a diferencia del gráfico del IPSA, que está en pesos. Por lo tanto, acá vemos que está castigada nuestra moneda y está castigada la bolsa. Y hemos visto en los últimos días un salto importante de la bolsa con un exceso de castigo, ya acercándonos al fin de semana. Y para mí no es tan importante la elección de este apruebo o rechazo, de votar esta nueva constitución. Obviamente las encuestas dicen que va a ganar el apruebo por un amplio margen. Para mí donde realmente nos vamos a jugar el futuro de Chile, creo va a ser en abril. Que en abril vamos a votar por los constituyentes. Ahí vamos a votar por las ideas. Ahí vamos a votar por quienes van a hacer esta nueva constitución. Y ahí nosotros vamos a tener el poder de votar por gente que represente realmente lo que quiere la población chilena. Que yo estoy seguro que la gran mayoría no quiere violencia, la gran mayoría
no quiere peleas constantes y esas ganancias pequeñas que muchos políticos lamentablemente buscan. Yo creo que ahí pueden aparecer muy buenas caras nuevas, gente sensata que realmente va a querer un mejor Chile. Y yo creo que eso es la amplia mayoría que va a votar en abril y que ahí yo creo que nos jugamos el futuro. Y por lo tanto vamos a tener un tiempo que si nos acompaña el exterior, que creo que nos está acompañando con un cobre muy fuerte, Chile yo creo que va a andar muy bien en los próximos meses recuperándose, dejando un poquito de lado la incertidumbre que ha estado presente y mucho temor respecto a estas elecciones. Así que ahí está el exceso de castigo que vemos en Chile. Exceso de castigo desde los fundamentos. El ratio bolsa-libro vale menos que 1, eso es muy raro. Un ratio bolsa-libro en promedio tiene que estar en 2, es decir, que los precios de las acciones valgan el doble de lo que vale el valor patrimonial de la empresa. O sea, si nosotros liquidamos una empresa, vendemos todos los activos, si vendemos todos los activos, pagamos todos los pasivos, todas las deudas, esa empresa, al liquidarse, a lo menos va a valer 1. En bolsa generalmente vale 2, porque anticipa utilidades futuras. Hoy día vale 0,93, está excesivamente castigado. Y en una visión semanal que hemos comentado previamente, hablamos de algunas empresas que están muy castigadas. Esto no es una sugerencia de inversión, esto es solamente un hecho, un dato, en donde hay un castigo excesivo en ciertas empresas en Chile. Por lo tanto, me parece adecuado hoy día apostar por empresas chilenas. En general, a mí los últimos 5 años no me ha gustado la bolsa chilena, pero este año, desde marzo en adelante, creo que sí hay oportunidades y con una mirada a 2 años, 3 años, 5 años, yo creo que pueden ser muy buenas inversiones varias empresas chilenas, ¿ya? Por lo tanto, siempre es muy importante en inversión las expectativas. Y si las expectativas son extremadamente negativas, cualquier cosa levemente positiva puede ser un catalizador muy potente para una recuperación. Algunas consultas y vamos cerrando. La verdad que eso era lo que les traíamos el día de hoy. Y este es un último gráfico para dejarle ahí planteada la inquietud. ¿Dónde está Estados Unidos hoy día? ¿Dónde están los países emergentes hoy día? ¿Y dónde está Chile hoy día? Y ahí los dejo para reflexionar esta lámina, mientras contesto algunas preguntas. Patricio, Sergio, pensando en la electromovilidad que mencionaste y hacia dónde van las acciones, ¿podrías comentar qué piensas de invertir en Sokimich y si lo has analizado como sugerencia para los clientes? Bueno, yo creo que Sokimich tiene un buen futuro, sin duda. Este año ha sido una de las pocas empresas que han dado bien en Chile y precisamente por ese contexto internacional. No me he metido mucho a analizar los fundamentos de Sokimich y la verdad que no podría dar un comentario más acabado al respecto. Por ahora creo que tiene un buen impulso, que tiene una buena perspectiva de corto plazo y obviamente en función de la electromovilidad y el desempeño que vaya a tener este mercado, este sector, debiera andar bien en el tiempo. Lo que no tengo muy claro es a qué precio comprar para que realmente sea una buena oportunidad. Eso no lo tengo claro y por lo tanto no me la jugaría, dándote una opinión, ¿ya? Pero obviamente todo indica que podría ser una buena oportunidad a mediano o largo plazo. Manuel, ¿crees que se puede invertir con análisis técnico en las acciones del IPSA o no tienen el volumen suficiente? Si se puede, ¿puedes decir alguna que siga bien los patrones? Totalmente, Manuel, se puede seguir absolutamente los indicadores técnicos en las acciones chilenas y ahí siempre hay que tomar en cuenta las más transadas, que obviamente son las 30 actuales del IPSA. Así que ahí puedes encontrar buena alternativa. Ayer particularmente la acción de Santander hizo un movimiento técnico muy interesante y ha mantenido ese impulso. También Sokimich, desde el punto de vista técnico, muy buen comportamiento también en el último tiempo. Rodolfo, desde febrero a la fecha, yo invertí en FIR en la bolsa y estoy con un más 5.13. Muy buena inversión. No sé a qué te refieres con FIR. Lucas, ¿qué opinas de los temas de monopolio de las grandes tecnológicas? ¿Hasta qué punto afectaría la bolsa? Sí, ese es un tema que está también presente y una de las inquietudes que existen hoy en día respecto a la elección de Biden. Eso no lo comenté. Buena pregunta, Lucas. Biden podría atacar en cierta medida a las acciones tecnológicas de Estados Unidos porque están alcanzando un tamaño muy grande. Y por lo tanto ahí hay ciertas temores respecto a que estos sean monopolios y finalmente terminen perjudicando al consumidor.
Entonces ahí puede que las acciones tecnológicas más grandes puedan tener algunas trabas y complicaciones en el futuro con Biden siendo presidente. Alejandra, ¿cómo cree que se comporta el mercado inmobiliario chileno? ¿Podría haber alguna corrección? Lo hemos comentado en otro webinar, Alejandra. Te invito a que revises una masterclass que hicimos hace algún tiempo atrás, está arriba en nuestro canal de YouTube. Y tenemos una buena perspectiva para el mercado inmobiliario en la medida que compres bien. Creemos que el mercado inmobiliario de propiedades nuevas no se debiera ver tan afectado porque hay muchos aspectos que protegen los precios de las viviendas nuevas. En usados creemos que se van a dar más correcciones y oportunidades, pero en nuevos se ve difícil porque también debiera disminuir los proyectos nuevos y por lo tanto va a haber menos oferta. Entonces, naturalmente en el tiempo se va a ir ajustando oferta y demanda. Bien, Felipe dice que se asesora con nosotros y ha tenido buena rentabilidad en el último tiempo. Bien, nosotros nos apuntamos mucho al corto plazo, Felipe, así que si te ha ido bien en el último tiempo, yo lo atribuiría un poquito más a suerte, a timing. Pero y lo que nosotros creemos que la inversión se tiene que hacer más en mediano o largo plazo. Así que si nos va bien, genial, pero apostamos a construir patrimonio en el tiempo y hacer una planificación adecuada, responsable en el tiempo y tratar de no estar buscando esa mejor oportunidad de corto plazo. Bien, entonces, mi personal y para cerrar, es que creo que hoy día Estados Unidos está en una fase de entusiasmo cercana a la emoción, o sea, en esta parte final de cómo suben los mercados. Todavía creo que a Estados Unidos le queda espacio para recuperarse. Yo creo que Chile está en la depresión, estamos muy deprimidos en Chile y por lo tanto ese es un muy buen momento para invertir. Y creo que las economías emergentes están ya sea en la esperanza o en el alivio. Así que ahí tenemos más o menos un enfoque de dónde podríamos encontrar oportunidades de cara al futuro. Bien, para finalizar, Enrique me dice, Sergio, ¿cómo ve el dólar previo al plebiscito? Hoy se apreció el peso. Está difícil, la verdad, en el corto plazo. Ha tenido una presión bajista bien fuerte y en el corto plazo creo que el cobre ha ayudado a esta caída. Pero una visión más de mediano plazo, lo hablamos algunos días en otro webinar, veo al dólar un poquito más arriba. Rodolfo, para aclarar, FIR, fondos de inversión rescatable. Sí, no será un FIP, no es un FIP. No será una cuota de inversión de fondo, un SIF, bueno, al final es lo mismo. Genial, sin duda es una muy buena herramienta de inversión, nosotros la recomendamos mucho. Fondos de inversión, ya sea públicos o privados, y que se inviertan a través de bolsa. Es algo que nosotros habitualmente recomendamos. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Quedan cordialmente invitados a que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en YouTube, que se suscriban a nuestro canal, que nos den un me gusta, también lo agradecemos, y que compartan también esta información. La verdad que todos los que nos siguen, todos los que nos acompañan, son finalmente embajadores de educación financiera y ayúdenos a compartir esta información que es tan valiosa, creemos, por eso lo hacemos. Y bueno, hemos tenido muy buenas recomendaciones en el último tiempo, muchas felicitaciones, así que lo agradecemos. Y también agradecemos que compartan esto. Un abrazo, que estén muy bien y nos encontramos en la próxima. Chao, chao.